Instagram, @yuarg_oficial. Mientras el amigo Orsi sigue juntando likes. Y llego, creo, hasta el final. Creo que llego. Le voy a contar un cuentito, muchachos. Le voy a contar un cuentito y lo vamos a pasar un ratito. No divertido porque no tiene mucho que ver, pero bueno, les va a gustar, les va a gustar. Con saco negro, remera blanca y zapatillas blancas, el dirigente devenido en adorador de esta nueva moda de querer parecerse lo más posible a los empresarios virales y algún que otro político de segundo o tercer orden, con su corte de pelo, estilo jugador de 17 años, suplente de la reserva de Villa Dálmine, que me hace acordar a esos periodistas a los que bautizamos con el mumo los skinny, que andan con camisas 5 talles más chicas y pantalones chupines que le apretan las bolas, impidiendo que algo de sangre le llegue al cerebro y la única neurona le funciona, por eso les hace decir la cantidad extraordinaria de pelotudeces que dicen por segundo. Decía, este dirigente se canuca, le da un sorbo a su café y suelta una frase que suena a eslogan de campaña, afiche callejero o flyer para las redes. Pero en sí mismo es una creencia que define un momento y casi una ley que se repite en las distintas reuniones del fútbol argento que conduce alegremente Cheque Tapia, ahora con mandato renovado hasta el 2028, aunque la Inspección General de Justicia lo considere sin validez. Esta frase, que genera entre sus genuflexos adláteres una catarata de aplausos, la instaló Pablo Tobillino, bautizado en su momento como Tobillera por Carlitos Tevez, en alusión al dinero que, según Carlito, se quedó en algún bolso olvidado en un country de Pilar y que no fue destinado a pagar los demorados premios del cuerpo técnico de la selección nacional por la copa que se obtuvo en Qatar. ¿Sí? Sigamos. Tobillera, el principal estratega que tiene Tapia desde que llegó a la AFA en el año 2017, cuando la crisis que originó la muerte del padrino coimero don Julio Humberto Grondona y la elección vergonzante del 38-38 habían derrumbado cualquier atisbo de institucionalidad. El mismo Tapia recordó aquellos comicios de realismo mágico en su última asamblea. Dijo, esa elección la ganamos 38-37, no empatamos 38-38, dijo. Obviamente, los aplausos de sus secanucas, como cada vez que intervino, no tardaron en sonar. En ese tiempo, y hagamos un poquito de memoria, Tapia acompañaba la candidatura de Luis Segura y se enfrentaba a Marcelito Hugo Tinelli, una rivalidad que años más tarde tuvo otros capítulos, hasta la derrota definitiva del conductor televisivo, que intentó desestabilizarlo, incluso con la ayuda de Albertítere Fernández, para asumir en la AFA. Pero no solo no pudo, sino que luego renunció a la presidencia de San Lorenzo y a todos los espacios que ocupaba. ¿Sí? La verdad, un terrible cagón Marcelito Hugo, quien comprendió que había alguien más mafioso que él en sus procederes y que es mejor retirarse a lamerse las heridas que a morir en el intento. ¿Cagón o pragmático? Veremos alguna vez cómo lo juzga la historia. Para mí, una rata miserable con los valores propios de una rata miserable. Fin, como diría el mejor vocero presidencial de la historia, mi amigo Manuel Adorni. Como cansó con Mauricio Macri y con Albertítere Fernández, ahora Tapia tiene como antagonista a otro presidente de la nación. Me pongo de pie, el señor Javier Milei. Cheque conoce las armas y los territorios de la batalla contra la Casa Rosada, conoce la rosca, los artilugios judiciales, las alianzas y los alcances políticos regionales, aunque cambiaron las personas y los tiempos. Y como está de moda decir ahora en la Argentina libertaria, al menos por ahora, parece que los domó a los dos. Es decir, lo domó Mauricio y lo domó a Milei. Pero como dijo también Marcelito Araujo, por ahora, solamente por ahora. Milei recibe con apretones de manos y abrazos a cada uno de los participantes a esta reunión.
En la mesa, en su despacho, en la Casa Rosada, con él a la cabecera, hay 6 personas sentadas posando para la foto teledirigida como un misil a Ezeiza y a la calle Viamonte 1366. Solo hay 3 carpetas en esa mesa. Una negra, que la tiene Milei, una celeste, que llevó Danielito Scioli, y una blanca, que le prepararon a Andrés Fassi. La única que se abrió en ese rato fue la de Fassi. Quería tener esta reunión para que quede claro de qué lado estoy, dijo Javier. Habían pasado 4 días de la conferencia incendiaria en la que Andrés fustigó públicamente a Tapia, a los árbitros y a la organización del general del fútbol argentino, cosa que estuvo avalada por el 95% de los tipos que realmente quieren el fútbol, y todos estuvieron de acuerdo con lo que dijo Andrés en su momento. Esa conferencia, motorizada por un grosero error arbitral en los cuartos de final de la Copa Argentina, la terna que encabezaba Andrés Merlo perjudicó notoriamente a Talleres de Córdoba y favoreció a Boque, digamos, un clásico, beneficiarlo a Boque, ¿no? Bueno, pero eso podemos hablar otro día. En una copa que no tiene VAR, lo que es una vergüenza, y que cada año lo único que acumula no es dinero, sino temores y suspicacias. El gobierno nacional, y esto sí es una noticia, sabía que iba a perder ese episodio puntual en esta extensa batalla cultural que libra contra la casta del fútbol argentino, que es la de la reelección anticipada de Tapia. Le resultaba imposible contrarrestar el apoyo casi unánime, por convicción o por temor, que tiene Tapia dentro de la dirigencia futbolera. Lo único que iba a hacer, o lo único que podía hacer, era embadullar la asamblea, como finalmente sucedió. Algo que la dirigencia de AFA ya lo esperaba. Sin embargo, mis queridos amigos, ni las victorias ni las derrotas son permanentes, sobre todo cuando el que promueve la tensión es el gobierno nacional, que eligió a la AFA como uno de los símbolos a enfrentar. Milei y Macri, que en esta cuestión sí son socios políticos, evalúan opciones. La primera, y la que llevaron a cargo, y que hablamos en este programa, y creo que hemos sido uno de los únicos que realmente lo abordó en serio, ¿sí?, fue la quita del régimen impositivo especial para los clubes, el famoso decreto 1212. ¿Sí? Y ese fue uno de los grandes golpes asestados hasta ahora. Se vienen más. No quieren a la AFA, el gobierno nacional, y Macri, como un fin en sí mismo, sino como un medio para algo que es mucho más grande, que es la apertura total de los capitales externos, ¿sí?, con la posibilidad de que eso modifique estatutos, formatos y modelos, y sacar del eje, como acabamos de decir, el tema de la Liga del Fútbol Profesional, del control de la AFA, y la organización y estructuración de un nuevo modelo de gestión para el fútbol argentino. Pero la AFA no está dispuesta a discutir el modelo de propiedad. ¿Cómo lo va a estar si ellos tienen otra concepción? Así como el gobierno asegura que durante su gestión está garantizada la propiedad privada, en todas sus formas, la Asociación del Fútbol Argentino quiere sostener una propiedad colectiva, la propiedad de sus socios. Aunque todos sepamos que el eslogan prostituido y usado hasta el hartazgo ya perdió veracidad. El famoso "el club es de los socios", es una de las grandes mentiras que tiene este pobre fútbol argentino. Quizá es la más perversa de todas, que supera con creces a la otra gran mentira instalada desde los medios arrodillados y ensobrados: la Liga de los Campeones del Mundo. Mamita. En medio de toda esta puja binaria, lo que pocas personas discuten es cómo hacer para recaudar o generar más dinero dentro de la estructura de los clubes, que compiten en un negocio globalizado como el fútbol, que reparte y demanda cada vez más dinero. Miren, de un lado prometen mayor competencia y mejoras sustanciales en infraestructura, sin detallar a costa de qué.
ingresos de capitales privados. Del otro, se aferran a la idea romántica e idiota de los clubes, como si después la dirigencia no negociaran con los futbolistas, como si los futbolistas fueran commodity, al igual que la soja, el petróleo, la naranja, el oro. El jugador de fútbol también está dolarizado y es un commodity, ¿sí? O, por ejemplo, que los hinchas no se enfurecieran por la actuación en los resultados adversos. Yo creo que hay maquillajes en los dos vértices de la historia. En la vereda privatista dicen que la inversión también va a incluir un aspecto social de cada club, lo que vendría a ser, en inglés si te gusta, un social washing, con el que cumplirían la cuota de la responsabilidad social empresarial, cosa que es cierto. En la otra vereda, la dirigencia expone una apertura a la ganancia, si te gusta, fintech, las cripto, ¿sí? Y la financiera, para legitimar su nueva apertura a los nuevos tiempos. Por ejemplo, le voy a dar un dato. La suba de los fan tokens de la selección argentina luego de la Copa América es un ejemplo de esto último. Miren, muchachos, sin una mesa para discutir estas cuestiones, sin ninguna interlocución entre la AFA y la Casa Rosada, que es lo que está pasando ahora, todo se mide de acuerdo a la capacidad de daño, de resistencia o de instalar el tema en la agenda pública o mediática. ¿Querés que se la haga más simple? Todo se mide en determinar quién la tire más larga. La Inspección General de Justicia, el órgano que controla las asociaciones civiles, siempre es y fue una herramienta política para incidir. Y eso está lejos de ser una novedad. Macri y Alberto Fernández la usaron de un modo casi idéntico al de Milei, por más que ahora se diga lo contrario. La diferencia es que la AFA advirtió que esto podía pasar en los próximos días de la gestión libertaria, apenas empezó la gestión libertaria. Por eso puso al área de legales a explorar diferentes alternativas para irse de Viamonte 1366 al predio de Ezeiza, con lo cual, como dijimos acá muchas veces, saldrían de la jurisdicción de la Inspección General de Justicia y se irían a la órbita de personas jurídicas. ¿De dónde? De la provincia de Buenos Aires, donde un distrito que tiene la Asociación del Fútbol Argentino muchísima más afinidad política. Eso también se votó en la asamblea. ¿Qué pasó? Es probable que la AFA haga escuela de esto, pero siempre del modo erróneo. La mudanza para eludir a la IGJ libertaria es una estrategia que van a seguir en el corto plazo otras organizaciones que no necesariamente estén vinculadas al fútbol o a los deportes, pero que comparten con la AFA algo hasta este momento indisimulable, que es su férrea condición de oposición al gobierno de Milei. Esta es una pelea política, mis amigos, no se confundan. La reglamentación de la SAT dentro del paquete de regulaciones que comanda el ministro Federico Sturzenegger, incluidas en el decreto 70-2023, fue uno de los pocos aspectos que Macri salió a respaldar públicamente de la gestión libertaria. Dijo en su momento, sin dudas es un paso adelante para tener más inversiones y un espectáculo de más calidad con mejores planteles y mejores estadios. En el mapa que maneja la AFA, solo hay 2 argentinos que por sus contactos internacionales tienen la capacidad para atraer inversiones de magnitud capaces de comprar total o parcialmente a clubes argentinos. Macri es el principal. Para Macri, las sociedades anónimas del fútbol argentino no son un tema más. No solo por los negocios multimillonarios que es capaz de generar, ¿sí? Ya no solo como empresario, sino como presidente de la Fundación FIFA. Todo esto es político, mis amigos. El otro hombre con contacto para hacer realidad lo que Macri siempre deseó es Guillermo Tofoni, que también hablamos en este programa, de que lo que iba a hacer es el enlace entre el gobierno de Milei y la tribu de magnates que empiezan a interesarse en desembocar en el fútbol argentino. Tofoni viene de perder, como también lo hablamos en este programa, en distintas instancias su guerra judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino por la organización de los amistosos de la selección. Pero a su vez logró avanzar como no había hecho nadie en la llegada de capitales extranjeros a un club. Fue el que acercó al estadounidense Foster Gillett, cuya familia gerenció el Liverpool de Inglaterra con suerte de dispares, al Estudiante de La Plata que preside Verón. El otro dirigente que mantiene un vínculo fluido con Javier Milei y que promueve un esquema híbrido entre asociación civil y sociedad anónima, que si leen bien está dentro de la reglamentación que largó Sturzenegger, la reglamentación del decreto de necesidad de urgencia. Tofoni está convencido de que el experimento va a funcionar y le dice a quien quiere escucharlo si esto se puede demostrar que el ingreso de capital ayuda y mejora el estándar de los clubes, vos después esto lo podés extender de manera masiva. Es como una especie de dominó.
de efecto dominó. Ahora bien, el delirio de la quita de los descensos y el regreso del campeonato de 30 equipos, más los reiterados cuestionamientos a un grupo selecto de árbitros designados de manera frecuente para dirigir a los 3 o 4 equipos referenciados con esta gestión, Barracas, Riestra y Central Córdoba Santiago del Estero, son alarmas que suenan cada vez más fuertes para despertar un enojo en las tribunas, en los estadios y en los medios. La decisión quizás pueda explicarse en que el mismo Tapia queda preso de su propia dinámica, que es la rosca de la dirigencia del fútbol, que diseña y rediseña formatos de torneo de acuerdo a su propia conveniencia y a los favores al poder político. Desde gobernadores como Gerardo Zamora, cuya provincia tiene 3 equipos en primera y la B Nacional y que creció como ninguna otra en estos últimos años, apadrinada por Tobillino, hasta el hincha de Tigre y ex candidato presidencial Sergio Mazaraza, o el poderoso empresario Daniel Vila, dueño del Grupo América, Edenor y presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza. Pero esta burbuja, la que crea el amigo Tapia, puede explotar cuando las bases del fútbol, que son los hinchas y los protagonistas, jugadores y entrenadores, entiendan que le están rompiendo el juguete de sus vidas. Los insultos a Tapia ya no solamente se escuchan en los estadios rivales como el de Estudiantes de La Plata o el Mario Kempes, donde Talleres juega de local. El nuevo gasómetro ensaya varias canciones contra el presidente de la AFA, a pesar de que la eliminación de los descensos alivió a San Lorenzo. Y que su cuestionado presidente, Marcelo Moretti, recibió una caricia, digamos, entre comillas, una vocalía titular pedorra, después de muchos meses de ninguneo. Me vuelvo al principio. Con saco negro, remera blanca, zapatillas blancas, el dirigente le da un sorbo a su café y suelta una frase que suena a eslogan de campaña, a afiche callejero o a flyer para redes, pero es una creencia que define un momento, casi una ley, que se repite en las distintas reuniones del fútbol argentino. Esa frase es de una violencia tal que pone sobre el tapete el tipo de gente que es la que maneja la situación del fútbol argentino hoy. La soberbia con la que se mueve y cuál es el grado de impunidad que creen tener y cómo se manejan con amigos y enemigos. La frase en cuestión reza: con la AFA no se pelea, se pierde. Ojo, mis compicuos secanucas. La historia universal nos enseñó que siempre, siempre hay alguien con más poder y determinación. Y me parece que ustedes están a punto de descubrirlo. Solo es cuestión de tiempo. Apa. Estamos terminando el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado el editorial. No,